ninguna medida el que esta persona se hubiese rehabilitado. Entonces, hace más o menos unos 10 años, la Procuraduría General de la República implementa este programa, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, y en estos 10 años han tenido ya unos 29.000 casos, unos 29.000 hombres tratados con un éxito que hace que nosotros pues tomemos muy en serio lo que hoy vamos a conversar. Cuando hablo de éxito es que 90% de esos 29.000 hombres han superado su comportamiento agresivo o por lo menos no han recaído siendo acusados nuevamente, de modo que solo un 10% de los hombres tratados en el Centro de Intervención Conductual para Hombres han tenido recaídas. Y esto es un número que no es poco, ¿no? Recuérdense que hay unas 24 unidades especializadas de violencia de género que recogen todas estas denuncias y aquellas que son canalizables a través del Centro de Intervención Conductual para Hombres, pues así se hace. Entonces Martín es uno de los terapeutas también del IDECIP, forma parte de nuestro equipo hace ya quizás también unos 10 años, no recuerdo ya cuántos años Martín, pero muchos años, o quizás más de 10, no recuerdo ya. Y bueno, para nosotros es un gran placer contar con Martín en nuestro equipo y hoy tenerlo como el orador principal para conversar con nosotros sobre este importante tema. De modo que, bienvenido Martín, te dejo la sala, el escenario es tuyo, y al final haremos la ronda de preguntas y respuestas. Tú has participado en otro de los cursos y más o menos conoces la dinámica. Sí, así es. Así es, bienvenido Martín. Muchas gracias, buenas noches. Esperando que todo el conocimiento que voy a compartir con ustedes sea de ayuda. Hoy vamos a tratar el tema de técnicas de abordaje psicoterapéutico a personas que han sido objeto de agresión en el contexto relacional o relacionales. Bueno, ustedes saben que al hablar de técnicas, muchas veces cuando somos principiantes o estamos ingresando, terminando la carrera para iniciar una maestría y a veces terminando la maestría, vamos al campo laboral con unas expectativas bien altas, ya que hemos aprendido un patrón de técnicas por profesionales de muchos años que a veces nos estresan. Y quiero iniciar bajando ese nivel de expectativas. Porque a veces entendemos que cuando aplicamos una técnica debemos tener el resultado para la cual se ha diseñado la técnica o el objetivo alcanzado para el cual está diseñada la técnica. Es importante que tengamos en cuenta que estamos trabajando con un personal humano, un personal que tiene opinión, ideas y pensamiento propios. Nosotros como especialistas podemos manejar una serie de técnicas relacionadas con abordaje y no necesariamente vamos a tener los objetivos que hemos pautado cumplidos. Entonces, aquí es donde yo siempre expongo que hay un 100% de la parte profesional que se debe aplicar en un proceso, pero también la persona consultante debe dar un 100% a la hora de entrar en un proceso. Si esto no tiene un rejuego, un equilibrio, entonces posiblemente los resultados que andemos buscando no sean logrados. Con relación al tema, quiero comenzar explicando la palabra que está subrayada, han sido objeto de agresión. ¿Por qué escogimos este punto y no víctimas?
como muchas veces ustedes escuchan en la prensa o escuchan de otros profesionales. En consulta, en diálogo con otros profesionales que tocan el mismo tema, que trabajan el mismo tema, nos hemos dado cuenta que la palabra víctima es muchas veces contraproducente para el proceso. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si en realidad es una víctima. Sí, en realidad es una víctima, pero etiquetarla desde el principio en un proceso terapéutico como víctima es un error grave, ya que hay un beneficio colateral que muchas veces la víctima no quiere abandonar. Puede estar relacionado con un proceso de dependencia, o puede estar relacionado con un proceso de atención, o puede estar relacionado con algún sentimiento de esta persona que si abandona esta postura, esta zona de víctima, pudiera estar perdiendo ese beneficio que obtiene. Entonces, queremos trabajar desde ya, estamos trabajando, cambiando la palabra víctima por otras palabras, Perdón, Martín, perdón, Martín, el micrófono abierto. Sí, hay un micrófono abierto. Debemos volver a silenciarlo. Dame un momentito, por favor. Ok, puedes continuar, excusa. Adelante. Entonces, queremos eliminar esta palabra víctima porque no puede bloquear y nos ha bloqueado un proceso terapéutico. Simple, cuando usted como especialista le enseña a la persona que tiene que volar con sus propias alas, que tiene que independizarse, que tiene que tomar el empoderamiento de sus acciones, de sus consecuencias y de todo su repertorio conductual, entonces esta persona bloquea el proceso. ¿Cuáles son las señales de que está bloqueando el proceso? Bueno, no hace la tarea, no hace ninguna de las actividades terapéuticas que usted le asigna, comienza a boicotear el proceso, ya no responde a la técnica de manera adecuada y a partir de ahí entonces comienza a ausentarse al proceso. Muchas veces solicita cambio de terapeuta y otras veces deja el proceso. Yo he tenido personas en consulta que han pasado por más de 5 terapeutas. Y ustedes dirán, bueno, el problema son los terapeutas. No, no es el terapeuta. Muchas veces es la persona que no quiere abandonar esa zona de ganancia que ha logrado con esta postura de víctima. Esta intervención que yo estoy relacionando, que estoy haciendo ahora mismo, no es en contra de la situación o de cómo la persona se sienta, sino en la palabra o el contexto o el concepto víctima que debemos comenzar a cambiar. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces a lo que es la técnica. Muchas veces ustedes pueden manejar técnicas de diferentes contextos, de diferentes abordajes, de diferentes líneas. Sin embargo, por más que usted maneje una técnica, debemos entender que para tener resultado en esta técnica, se necesita una respuesta que vaya acorde con dicha técnica. Si esta persona no responde a dicha intervención, es posible que la técnica no tenga el efecto que deseamos. Y podríamos pensar que lo que estamos aplicando está mal. No, no está mal. Por eso yo digo que técnica es cualquier proceso que tenga como objetivo eliminar, adquirir o modificar una conducta. Y ustedes dirán, bueno, es fácil. Sí, es fácil si nosotros hemos creado un abordaje ideal para la demanda que tenemos al frente. Muchas veces entendemos que una serie de pasos complejos, como lo que vemos en los libros, pudiera ser lo ideal.
y el simplemente de realizar una pregunta con las palabras correspondientes, en el momento correspondiente, y justo pudiera mover a una persona. Por ejemplo, podemos estar al frente de una persona que lleva o tiene 5 años sufriendo violencia. Pero esta persona entiende que no está preparada para dejar esa relación. Y la persona le habla de esta situación como lo más normal. Usted pudiera decirle que si el tiempo de durar 5 años sufriendo violencia no es suficiente. En la palabra suficiente va a chocar a la persona porque usted le está mandando un metamensaje de que hasta cuánto o hasta qué tiempo necesita o hasta dónde necesita para tú darte cuenta de que debe eliminar o debe salir de la relación. Otra intervención que usted podría utilizar es, te he escuchado con determinación y me dice que lleva 5 años sufriendo violencia. ¿Qué otras señales tú podrías identificar para cambiar lo mismo que tú has estado haciendo por todo este tiempo o para modificar todo lo que tú has estado haciendo por este tiempo? Y esto lo que le está diciendo es, sin duda, que ya todo lo que esta persona ha intentado no ha funcionado, que es hora de intentar algo más drástico. ¿Por qué esto? Porque la mayoría de las personas, vamos a estimar el 80-85% de las personas que llegan a terapia, no quieren dejar la relación. No quieren dejar a la pareja que está siendo violenta o está maltratándola de algunas de la forma que ya conocemos. Entonces, ustedes saben que para iniciar un proceso sano, para llevar un proceso adecuado, uno de los objetivos principales del proceso es la separación física, mediante se lleva o en el proceso, o en la etapa, o en el tiempo en que se lleva el proceso, desde el inicio hasta el final. Por eso no se usa la terapia sistémica en este tipo de temas. Es un poquito complejo y los abordajes deben ser individuales. El crecimiento debe ser individual. Vamos a hablar un poquito, aunque no es el tema principal, de abordaje. Abordaje es el canal, es la vía, es, vamos a decir, el vehículo donde yo me monto para poder aplicar la técnica. Si un abordaje correcto, la técnica pudieran tener muy poca efectividad en el momento de ser aplicada. Entonces, un abordaje correcto más los objetivos terapéuticos, que vamos a hablar un poquito de ello más adelante, es lo que me va a decir a mí qué tipo de técnica yo puedo aprender o puedo aplicar. Recordemos que ustedes deben diseñar una línea de intervención para cada persona, porque ustedes pueden verse con 3 personas diferentes que han sufrido lo mismo al mismo tiempo, con la misma intensidad y la misma duración, y sin embargo, estas personas, cada una le va a solicitar una demanda diferente. Al solicitar esta demanda diferente y en base a el tipo de persona, entonces vamos a tener que usar un abordaje diferente y por ende vamos a tener que usar una técnica diferente. No quiero que se asusten, no es que tienen que saber todas las técnicas, porque para eso hay un diseño, hay un protocolo, que no vamos a abundar en este tema, pero qué bueno que lo sepan, que lo conozcan para saber cómo se aplican las estrategias, los abordajes y cómo se van cumpliendo los objetivos terapéuticos. Antes de usted iniciar con un proceso, esto es una pregunta que yo
quiero que ustedes se hagan, quiero que ustedes se cuestionen, quiero que ustedes se pregunten si están preparados como persona, como individuo, como ser humano para trabajar este tema. Aunque es un tema que ahora mismo está siendo uno de los temas de más atención a nivel social, el trabajarlo es un poco complejo, porque nos podemos ver involucrados. De la siguiente manera, por no generalizar, podemos decir que el 90 y 95% de las personas en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de maltrato. Maltrato y violencia no es lo mismo. Por eso muchas veces es bueno consultar a especialistas, porque no todos hemos sufrido violencia, pero la mayoría hemos sufrido maltrato. Y si usted va a un proceso de terapia, iniciar un proceso de terapia con una persona y usted no reconoce en sí que usted ha sido una persona que ha vivido violencia, que ha sido maltratada en un proceso estructural, ya sea por sus padres, por la familia, por una expareja, por un exnovio. Perdón y disculpen. ¿Pudiera usted estar reviviendo herida en usted o autoinfligiendo herida en usted que luego tendría que solicitar de una ayuda profesional? Estoy cansado de ver terapeutas profesionales con desgastes emocionales teniendo que abandonar su profesión por esta situación, porque no han identificado si tienen un tema. Y yo recomiendo que si se tiene un tema, antes de usted trabajar con otra persona, se trabaje a usted para una salud psicológica y emocional. También, que va muy relacionado con esto, si estoy preparado, es la inteligencia emocional. Tengo la capacidad de manejar mis emociones de manera correcta para desarrollar este tema con una persona. Mis emociones, sé controlarlas, sé manejarlas, mejor dicho, sé ponerle en su lugar, sé ponerle nombre, sé administrarla de forma eficiente. Le digo porque he compartido que personas que a veces están frente a una persona que ha sufrido violencia, no es el tema, pero se destapa ese tema con esa persona y terminan llorando los dos o las dos. Entonces, esto es un tema muy sensible para muchas personas y un consultante no va a un profesional a que se pongan a llorar los dos. Incluso el hecho de llorar para muchas personas es una interpretación de vergüenza, de debilidad, y hay que hacer una intervención. Pero si usted está llorando con esta persona, es imposible que pueda hacer una intervención para que esta persona se desahogue, llore, exprese sus sentimientos por medio del llanto, cuando usted también está llorando. Tenemos que tener en cuenta. Esas tres palabras me gustaría establecer la diferencia entre ellas. Comprender, simpatía y empatía. Comprender y simpatía, eso se lo vamos a dejar a una amiga, a la red de apoyo, a los familiares y a cualquier persona que no sea profesional que esté llevando este tema. Lo nosotros es empatía. Y no todo tipo de empatía. La definición fácil de empatía es ponerse en los zapatos del otro. No, esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es ver el problema de la visión de la consultante o el consultante. Es decir, es ponerme los lentes de esa persona para yo ver cómo él está viendo su problema. Y desde esa perspectiva, entonces, atacar con los objetivos y las técnicas que me ayudarán a que esa persona resuelva su conflicto y no vuelva a caer en el mismo conflicto. Entonces,
tenemos que tener en cuenta esas tres palabritas que aunque se relacionan de alguna forma, no son compatibles entre ellas y más con un terapeuta. Usted puede entender una amiga, usted puede entender un familiar de usted, pero a su consultante usted no lo puede ni comprender ni tener simpatía. Estoy utilizando mucho la palabra consultante, es lo que también decimos paciente. No me gusta utilizar la palabra paciente porque no estamos delante de un enfermo, estamos delante de una persona que necesita herramientas para manejar un tema. Y por eso me gusta llamarle consultante. Bueno, ¿cómo saber, vamos a decir, el abordaje que debo utilizar o si el abordaje que estoy utilizando es el más correcto? Disculpen que se quitó esto. Para saber esto, entonces yo me voy a guiar de la demanda del consultante. Tenemos que tener cuenta con esto y, aunque ustedes no lo crean, estoy hablando de temas, pero están relacionados directamente con la técnica que ustedes tienen que aplicar o la técnica ideal que ustedes van a tener que aplicar en el momento. El consultante le va a llegar con una demanda, con un problema. Mi marido me agrede, pero no quiero dejarlo. ¿Qué quiere ella? Bueno, seguir con su esposo, pero sin dejarlo. Pero usted sabe que para lograr eso, él debe ir a terapia. Pero él no quiere ir a terapia. Entonces, ¿cómo usted, como consultante, resuelve ese tema? Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, tenemos la demanda del terapeuta. La demanda del terapeuta son los objetivos que nosotros vamos a ir creando a medida que hacemos la anamnesis o hacemos la entrevista. Hay entrevista estructurada, hay entrevista abierta. En este tema mayormente se utilizan entrevistas estructuradas, porque si utilizamos entrevista abierta, el abanico se va a abrir demasiado, vamos a tener demasiado objetivo, entonces el abordaje sería demasiado extenso y la persona con este tema tiende a desesperarse, porque tiene mucho tiempo sufriendo violencia y quiere eliminar, acabar con esto, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces tenemos que utilizar entrevistas estructuradas. Entonces ya tengo la demanda del terapeuta, ya tengo la demanda del consultante, entonces hay algo que me complica todo y es el estrato social. El estrato social de la persona complica todo en el sentido de que voy a tener diferentes personas. Voy a tener personas que pueden manejar un nivel de conceptualización elevado o un nivel de conceptualización medio o un nivel de conceptualización bajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no puedo utilizar una narrativa con una persona que no pueda o no tenga la capacidad de análisis profundo, pero tampoco puedo utilizar técnicas de, vamos a decir, de reestructuración, reencuadre o debate de lógica o funcionalidad con personas que no tengan la capacidad de conceptualizar de manera eficiente. Entonces, ahí tendría que diseñar o escoger técnicas y abordajes que vayan determinados a dar soluciones, a dar respuesta a esa persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en base a eso yo tengo que tener una serie de técnicas para diferentes estratos de personas, pero para diferentes demandas, pero para dar respuesta a mi demanda como terapeuta. ¿De dónde surgen los objetivos terapéuticos? Los objetivos terapéuticos surgen de 3 puntos. Demanda del consultante, voy a crear objetivos con lo que el consultante me trae. A partir de eso, la anamnesis me va a arrojar otros objetivos terapéuticos, que son las demandas terapéuticas, como ya la hemos visto, y tenemos la prueba psicológica. Con estos 3 temas, se podría dar un curso por lo menos de 3 horas. Lamentablemente no tenemos el tiempo para abordar en ello. Y en cada uno, cómo se estructura cada uno de ellos para que no entren en conflicto uno con otro.
las pruebas psicológicas es recomendable que ustedes la utilicen para sustentar su hipótesis o su demanda de consulta o en base a una herramienta científica. Somos profesionales, conocemos nuestro tema, sin embargo, esto es un tema que muchas veces se judicializa, es decir, muchas veces llega a la parte legal y usted puede ser citada de cualquiera de las dos partes, de la parte que defiende, de la parte que acusa, y sin embargo usted tiene una serie de hipótesis, una serie de demanda terapéutica diseñada en base a la investigación, en base a la entrevista, y no tiene unas pruebas científicas que fundamente esta exploración, es posible que todo el proceso se caiga, perjudicando a la persona que acusa, en este caso, que sería la persona que ha sido objeto de violencia o ha vivido violencia por un tiempo. ¿Se resuelve primero la demanda del consultante o la demanda del terapeuta? Eso es un callejón que debemos resolver antes de iniciar. ¿Qué pasa aquí? Que si ustedes resuelven la demanda del consultante, esta persona va a entender que su problema ha sido solucionado y como su problema ha sido solucionado, va a abandonar la terapia. Pero nosotros como profesionales sabemos que la respuesta a esa demanda está en solucionar la demanda del terapeuta, porque esos objetivos son los que van a trabajar desde la raíz del problema. Por ejemplo, si le llega una paciente, una consultante, perdón, con que está sufriendo violencia, quiere dejar a su esposo, ha tenido 3 relaciones y las 3 relaciones ha sufrido violencia, pues tenemos un tema de dependencia. Sin embargo, ella entiende que el problema se va a solucionar cuando usted le aconseje dejar a su esposo, porque ella lo que busca es un permiso. Usted cae en esa estrategia y le da el permiso, claro que no se le da un permiso directo, pero ella entiende que usted está apoyando su decisión. La persona como ha logrado el objetivo de tomar la decisión de dejar su pareja, va y deja a su pareja, pues entiende que su problema está solucionado. Sin embargo, no está solucionado, entonces va a volver con un problema mucho mayor, porque va a enredarse con otra persona que es otro agresor y la va a agredir, y entonces podría regresar, que eso es lo que más nos conviene, regresar a nosotros, porque si va donde otro terapeuta, es posible que nos difame, ya que para ella nuestro abordaje no tuvo resultado. Entonces, ahí es donde yo voy a trabajar al mismo tiempo la demanda del consultante y la demanda terapéutica. Entonces, voy a hacer un abordaje utilizando técnicas que den respuesta a mi demanda como profesional, pero que le den respuesta a la demanda de ella, porque si usted no le da la respuesta a la demanda de ella, ella va a entender que está perdiendo su tiempo, va a entender que está perdiendo dinero, va a entender que usted no es un profesional calificado para este tema, y es posible que lo deje y termine difamándonos porque entiende que nosotros no tenemos la competencia. Entonces, con este tema tenemos que tener una serie de sensibilidad en cuanto a cómo vamos a abordar o qué técnica vamos a utilizar al abordar esta problemática. Tipos de demanda. Es muy importante porque dependiendo del tipo de demanda vamos a utilizar el abordaje y vamos a utilizar la técnica. El abordaje y la técnica van juntos, van de la mano, son amigos, no se divorcian nunca. Tenemos que tener eso claro. Está la demanda de la persona que busca un consejo. Es esta persona que va donde usted y le dice, dígame qué hacer. Yo necesito que usted me diga qué hacer. Y usted aplica la técnica. Esa técnica que le ha dado resultado con otra persona.
pero esa persona no se siente satisfecha y le va a volver a preguntar, dígame qué hacer, yo necesito que usted me diga qué hacer. Es que yo no lo estoy entendiendo, dígame qué yo voy a hacer. Pero usted sabe que usted no es consejero, usted es terapeuta, pero tiene que darle respuesta a esa demanda porque si no va a tener problemas. Tenemos la demanda de las personas que buscan, ahí se me fue, perdón por esa falta ortográfica, buscan permiso. Son estas personas que van a terapia buscando un permiso. Ellos saben qué hacer, la familia entera le ha aconsejado, ellos han consultado con amigos que son terapeutas, que son psicólogos, pero necesitan un permiso de alguien calificado que ella entienda o él entienda que eso que le diga a esa persona es lo ideal y necesitan ese permiso para sentirse aliviados con la decisión que va a tener y no cargar con esa responsabilidad. Tenemos las personas que buscan apoyo, esta persona que necesita un empujón, esta persona que no pueden hacer o llevar a cabo una acción si no tiene a alguien atrás que sea su muleta, que sea la persona responsable. Estamos hablando que estos tres tipos de demandantes son personas que buscan cómo responsabilizar a otro de sus decisiones. Ustedes saben que estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de que esta persona va a cambiar de un dependiente por otro. Esta persona puede tener a esta pareja como dependiente y lo que está haciendo es cambiándolo por usted. Y después usted va a resolver todo su conflicto y usted lo va a tener siempre en terapia. Y usted dice, bueno, pero ya yo terminé, ya yo no tengo más objetivo terapéutico, yo no tengo que trabajar contigo, pero sigue visitándola porque entiende que necesita o apoyo, necesita permiso, necesita un consejo. Lo ideal es los procesos terapéuticos. Eso es lo ideal. Sin embargo, aunque iniciemos un proceso terapéutico, tenemos que dar respuesta a toda demanda. No pasará algo de lo que ya hemos explicado en diapositiva anterior. Aquí te vamos a encontrar con el analítico. Esta persona es difícil con ello aplicar técnicas convencionales porque todo ello le van a buscar la negativa o van a refutar lo que usted, la técnica que usted aplica o van a poner en duda la técnica que usted aplica. Y se supone que usted es especialista. Y si usted es especialista, esa persona debe confiar en usted. Entonces, aquí se aplica una técnica llamada la ley del experto o la posición del experto. Tiene varios nombres, diferentes nombres, o la expectativa del experto. Usted no habla de su percepción o no habla de su conocimiento, sino habla de bases científicas como Albert investigó, o César investigó, o Gloriana investigó, y así por decir, usted habla de otro especialista, de otras investigaciones, de otros abordajes, que esta persona no pueda refutar el conocimiento que usted tenga. Y esto le permita a usted ganar esta pelea, porque se inicia una pelea donde usted tiene que defender su posición y él va a intentar derrumbar su posición. Ya ustedes saben que no vamos a llegar a ningún objetivo de seguir los pasos de esta persona. Tenemos quien dirige la terapia, es esta persona que dice qué se va a hacer, es esta persona que se escoge lo que se va a hacer, usted le indica una actividad terapéutica para la casa y le llega con otra cosa porque entiende que eso no le va a funcionar. O no hace nada porque entiende que eso no le va a funcionar y como eso no le va a funcionar, no hace nada. Usted lleva su guión, su esquema para trabajar o el tema que tiene que trabajar ese día y él lo cambia totalmente porque él no entra, él no conecta con usted, ya que está en otra sintonía. Y ahí es donde debemos entrar en la sintonía que está y sacarlo de esa posición
y llevarlo a la posición donde nosotros queremos, que es una posición receptora, es una posición donde nos permita aplicar la técnica y él permita responder adecuadamente a la técnica, es decir, se dé el permiso. Tenemos la persona que solo escucha, ahí ustedes se van a convertir en charlistas. Estas personas llegan, te dan el saludo, buenas tardes, buenas noches, se sientan y por más que tú le pregunten, no tienen ninguna respuesta, no tienen nada que decir, todo está bien, no hay problema. Ellos están en terapia porque los padres la obligaron o los familiares lo obligaron, pero todo está bien. Entonces, ya ustedes saben que ustedes van a establecer un monólogo con esta persona. Sin embargo, hay estrategias para sacar a esa persona de su comodidad. Muchas veces es el silencio. La técnica del silencio es algo que como terapeuta muchas veces es difícil aplicar, pero es algo en lo que ustedes se deben entrenar y más, durar 45 minutos, 50 minutos en silencio con una persona al frente, eso es difícil. Yo he tenido que pasar por eso y he querido salir corriendo, la verdad se lo digo. Pues esto nos va a llevar a utilizar lo que se está utilizando ahora, disculpe la redundancia, que es los audiovisuales. La psicoeducación he llevado a cabo con este tipo de personas que tienen un bajo nivel en cuanto a interpretar lo que usted quiere decirle. Cuando usted le devuelve, cuando usted hace un análisis discriminativo de lo que esta persona le trae, entonces esta persona no responde de una forma adecuada. Usted le pregunta la diferencia entre una mujer que sea emprendedora y una mujer que sea ama de casa. Puede ser que le dé una respuesta que usted no le espere y que no vaya acorde o no sea lógica con lo que usted le está preguntando o esté muy divorciado de lo que usted le está preguntando. Entonces ahí vamos a utilizar la técnica de psicoeducación, audio, videos, música, historia, cuentos y una serie de otras técnicas. ¿Está bien? Abordaje usado en personas que han sido objeto de agresión en contextos relacionales. Hay muchos abordajes. Yo le voy a hablar de lo que yo utilizo. Todos son efectivos, unos son más la efectividad. Yo lo que hago es que hago una combinación de ellos y escojo la técnica que más me interesa según la demanda del consultante, según los objetivos terapéuticos y según los objetivos que quiero alcanzar o demanda terapéutica. Entonces tenemos la terapia racional emotiva que está muy de moda, de Albert, ahora mismo. Mayormente se utiliza con hombres que han manejado, modelado una conducta agresiva, porque va encaminado a reestructurar totalmente cómo yo infiero sobre los sucesos o lo que yo infiero de los sucesos. Tenemos la centrada en soluciones, ahí el terapeuta solamente se centra en buscar soluciones efectivas. Son procesos de cortas sesiones, 9 a 12 sesiones, ya usted tiene que tener la mayoría, el 80% de los objetivos solucionados o haberle dado respuesta a todos estos objetivos. Tenemos centrada en el cliente, mayormente para las personas que demandan atención, que demandan ser escuchadas, que demandan que se le atiendan a ellos como personas de importancia. Es decir, cada una combinada puede resultar más efectiva. Por ejemplo, yo pudiera combinar la centrada en el cliente y centrada en solución con una persona que demande mucho cuidado, mucha protección, pero sin embargo, cuando yo me centro solamente en esta, no voy a
a progresar en el proceso, entonces esto me va a bloquear y esta persona puede entender que yo no estoy siendo eficiente en mi trabajo o que yo no sé lo que estoy haciendo. Tenemos que cuidar de eso. Tenemos la psicoeducación, como ya le había hablado de ella, la utilizamos mucho en otros de los centros donde yo trabajo porque es un centro de manera que le da atención a personas que no han terminado sus niveles académicos y por ende tienen un bajo nivel de comprensión. Entonces le enseñamos, nos dedicamos a enseñarles, nos dedicamos a que manejen herramientas efectivas que le permitan establecer relaciones de buen trato. Y por último tenemos la terapia sistémica, un abordaje, un enfoque excelente, sin embargo yo no lo recomiendo. Pero recomiendo algunas técnicas como es la silla vacía, la carta de despedida, la carta terapéutica, la carta de perdón, las 5 libertades de Virginia Satir. Son técnicas que podemos utilizarlas de manera individual frente a situaciones, por ejemplo, de duelo. Esta mujer se quedó con mucha, o el hombre también, se quedó con mucha rabia, con muchas frustraciones y tiene la necesidad de expresar todo eso, pudiéramos utilizar la silla vacía para que no tenga que ir a buscar a esa persona y decirle todo lo que siente una vez se ha empoderado. Porque hay terapeutas que tienen una mala conceptualización de qué es empoderamiento. A veces hay terapeutas que entienden que el empoderamiento de una persona que ha sido sometida a violencia es que tenga el poder de ir a confrontar a la persona y de decirle 3 verdades que quiere decirle en su cara. No, eso no es empoderamiento. Empoderamiento es que la mujer tenga la capacidad de ser independiente en sus acciones y ser responsable de todo el ritual que amerita su protección, su cuidado, su amor propio, su independencia, su éxito, emprender y ser una persona brillante por sí sola sin tener que depender de nadie. Ese es el empoderamiento que yo predico y practico. Dentro del abordaje solamente le voy a nombrar porque hay muchas técnicas. Tenemos técnicas directivas y tenemos técnicas no directivas. Además, vamos a encontrar también técnicas que son de psicoeducación y técnicas que son manejadas por una forma de modelamiento. Entonces, le voy a nombrar las diferentes técnicas que hay dentro de cada uno de esos abordajes. Voy a pasarlas rápido, solamente el título, pues son muchas de las que tenemos, que no tienen que aprendérselas todas. Sin embargo, el hecho de conocerla, cuando ustedes crean la estructura de abordaje, pueden incluirla para utilizarla para dar respuesta a un objetivo y así tenerla ya en lista. Por ejemplo, tenemos la aceptación, tenemos el ABC de Albert. La aceptación implica que esta mujer vea o este hombre vea lo que le está sucediendo desde otra visión. Y el ABC, luego lo explicaré, que consiste en que usted pueda ver cómo está relacionado, o el paciente o el consultante pueda ver cómo está relacionado su pensamiento, sus emociones y su conducta, y esas están reforzadas o condicionadas por la inferencia del suceso. Entonces, cambiamos la inferencia o cambiamos la creencia, entonces vamos al siguiente y vamos a cambiar la conducta. Resoluciones de problemas, comunicación asertiva, establecer de límites funcionales, autoestima. Ahí yo utilizo la escalera de Rodrigo, o Rodríguez, mejor dicho. Mayormente las personas hablan de la autoestima como una esfera aislada. La autoestima en realidad tiene una serie de variables, tiene una serie de puntos que debemos trabajar para que una autoestima sea sana. Cuando trabajamos la autoestima de por sí, autoestima limpia, sin la autovaloración, sin autorrespeto, sin autoevaluación, sin autoconocimiento, sin autoseguridad, entonces
estamos quedando cortos, porque solamente estamos trabajando con una parte de la autoestima, y muchas personas se ven que trabajan en la autoestima, mejora por un tiempo, pero vuelven y recaen, y es por esta situación. Proyecto de vida, eso es sumamente necesario e importante en una persona que ha sido o ha vivido violencia. Recursos audiovisuales, identificación de mis necesidades y creando proyectos en base a la de ella, a las necesidades de la persona. Eliminar independencia emocional, trabajar la indefensión aprendida, trabajar la desesperanza. Son dos de los temas más investigados en este tema, ya que en el círculo de la violencia de Leonore Walker hemos identificado que siempre aparece una indefensión aprendida o la desesperanza. A veces aparece una, aparece la otra, pero aparecen siempre, y es por esto que la mujer se le da violencia que ustedes conocen. A partir del círculo de la violencia de Leonore Walker, yo desarrollé el rompimiento de la espiral de la violencia, porque descubrí en el trabajo con hombres y el trabajo con mujeres una serie de etapas que estaban de forma implícita o explícita, solamente que no le estaban identificando, y el hecho de identificar estas diferentes etapas que no están en el círculo de la violencia de Leonor, ha permitido que la persona logre romper más rápido el círculo de la violencia y logre su independencia de forma más efectiva. Mindfulness, que es una de las técnicas que se está utilizando ahora mismo para todo. Hay una técnica de la paz, también ustedes pueden utilizar bolón, una mentafol, cualquier tipo de herramienta que permita que la persona experimente o disfrute del aquí y el ahora en base a una serie de estímulos que usted le va a ir dando. Identificación y eliminación de pensamientos negativos o de pensamientos catastróficos. Son dos de las herramientas que más se utilizan. Recuerden que una de las variables que vemos más afectadas en mujeres o hombres que han sufrido violencia son los pensamientos. Tienen unos pensamientos y un punto de vista catastrófico, donde entienden que no van a salir de esa etapa en la que ella está, de esa situación en la que ella está. Entonces tenemos que derrumbar todo esto para preparar para la salida. Imitación, modelamiento. El modelamiento es una de las técnicas que yo más utilizo. ¿Por qué? Porque debemos enseñarle a estas personas que han sufrido violencia que hay algo diferente, que hay otras personas, que hay otras situaciones, que hay otra manera de enfrentar, de dar soluciones. Y con el modelamiento yo aplico todas las demás técnicas. Y la imitación es lo que usted le invita a esa persona a que realice, sea de un artista, sea de una persona importante para ella en su vida, sea de una persona significante de ella para su vida. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la autoestima, yo busco personas que hayan fracasado en la vida, pero hayan superado los diferentes barreras o bloqueos para llegar al éxito, y invito a la persona que imite ciertas conductas, ciertas actitudes o ciertos pensamientos de esa persona. Eso es excelente. Entrenamiento en comunicación, entrenamiento en escucha activa, van de la mano, sirve que la persona sepa sabemos comunicar, pero no sabemos escuchar una de la otra. Autorrecompensa, las personas que sufren violencia tienen una dificultad para mimarse, para cuidarse, para
recompensa que esta persona aprenda lo que es ella, para ella, eso es sumamente efectivo. Y tenemos el reencuadre. Vamos a ver rápido lo demás para aplicar una técnica con ejemplo. Análisis funcional lógico, respuesta alternativa, construcción de redes de apoyo. Uno de los puntos más importantes en el abordaje estamos diseñando. Estructuración de pensamiento automático, son pensamientos que le quitan el sueño a cualquiera, porque siempre están ahí como un disco rayado. Ustedes tienen que eliminar eso si lo identifican. Ojo, no es que tienen que trabajar todas estas técnicas, también se le llaman, van a decirle cuáles de estas técnicas es que van a utilizar. Quiero que eso quede claro. Metas conductuales, exposición, jerarquía de estímulos y respuestas, entrenamiento y relajación, plan de vida, inteligencia emocional y anclaje positivo. Muy importante esto en personas que sufren ansiedad o sufren algún tipo de tristeza. No me gusta decir depresión, me gusta decirle melancolía o tristeza. Es más fácil trabajar con la melancolía, o cuando yo vendo la melancolía o la tristeza, es más fácil trabajarla que cuando cuando la persona compra una depresión. Entonces, cuando le llegan a ustedes pacientes con algún tipo de etiqueta, es importante que ustedes derrumben esa etiqueta antes de comenzar con el abordaje, porque la etiqueta va a bloquear el proceso. Ustedes pueden estar progresando y en un momento van a sentir estancados, van a sentirse con una pausa, y es por esto, porque no han derrumbado la etiqueta. Vamos a utilizar un inventario discriminativo. Esto es cognitivo-conductual. Denme un permiso que voy a mojarme los labios. El inventario discriminativo tiene 5 niveles. Se pueden utilizar en conjunto o se pueden utilizar lado. Son intervenciones que ustedes pueden utilizar en combinación con las demás técnicas que les he mencionado, y también la pueden utilizar en el proceso de entrevista. Aunque tienen que tener en cuenta qué tipo de demanda es que solicita la persona y qué tipo de consultante es. Porque si la persona se siente confrontada, se siente intimada o se siente que estamos haciendo una cohesión, es lógico que no le regrese a la próxima consulta. Entonces, aquí hay, en estos 5 niveles, hay intervenciones suaves, pero hay intervenciones muy fuertes, y debemos saber qué nivel debemos aplicar para que la persona no salga corriendo. Tenemos el nivel 1, y el nivel 1 está la aseveración. Primero voy a mencionar los niveles y la técnica, y el consejo y la pregunta, aseveración y negación. En el nivel 2 tenemos contenido, solo contenido. En el nivel 3 tenemos el reflejo de los sentimientos y también la situación. En el nivel 4 tenemos los sentimientos y una dirección para compensar el déficit de la persona en no poder dar solución a la demanda. Y esto es como un paño tibio. Pero el nivel 5 tenemos los 2 anteriores, nivel 3 y nivel 4, con un toque de acción. Ahí le estamos diciendo a la persona qué debe hacer. Claro está, todo va a depender, vuelvo y digo, de la demanda del consultante y los objetivos terapéuticos. Porque si yo le recomiendo o le doy, no le recomiendo, le doy un paso de acción para que deje la pareja, porque yo como terapeuta sé que lo más sano es que deje la pareja, y la persona no quiere dejar la pareja, es posible que deje el proceso. Entonces van a perder, no es perder la consulta, eso no es lo importante. Lo importante es que esta persona puede estar en riesgo, y nosotros, por no utilizar la técnica adecuada,
en el momento adecuado podemos poner a esa persona en mucho más riesgo. Por ejemplo, llega a mi consulta una persona y me dice, he intentado todo para llevarme bien con mi esposo, pero no funciona. Es demasiado duro conmigo, me culpa de todo lo que me pasa o lo que pasa en la casa. Eso es algo que yo he escuchado en el 90% de las personas, mayormente mujeres, que ha tenido hombres, pero mayormente mujeres, que llegan a terapia. El hecho, ellas son las culpables, todo pasa por ellas son las que buscan, ellas son las que provocan, ellas son la causante de todo. Y eso es una de los puntos que si identificamos debemos trabajar de manera inmediata. Entonces, en el nivel 1 tenemos la aseveración, que no es más que usted asegurar algo que ya usted sabe que no hay forma de refutarlo. Estoy seguro que con el tiempo lo lograrás. Pero, ¿qué pasa? En este tema, estoy haciendo el ejemplo porque estamos hablando de este tema. En este tema, lo que es el nivel 1 y el nivel 2, yo no lo aconsejo que lo hagan. Pero como estamos hablando de técnica y quiero que vean los 5 niveles, tengo que hablar de los 5 niveles. Por ejemplo, por lo visto, no vale la pena seguir intentándolo. Estas dos intervenciones pueden ser contraproducentes con este tema. En otro tema, donde ya ella está convencida de seguir en una relación y él se ha estado trabajando de manera individual con usted o con otro terapeuta y usted tiene, vamos a decir, una retroalimentación positiva de los cambios de él, pues entonces la aseveración sí pudiera utilizarlo. Y si la persona no quiere dejarlo, no puede utilizar esta negación. Entonces, se debe tener en cuenta cuándo usarlo y cuándo no. Yo prefiero no utilizarlo, así como el de segundo nivel, que es un consejo. Los psicoterapeutas no son consejeros, pero a veces tenemos que aconsejar porque la persona nos demanda ese consejo. Entonces, dice aquí, deberías intentarlo con más ánimo para entender su punto de vista. Pero en ese tema, vuelvo y repito, usted está revictimizando a la persona. La está agrediendo de nuevo. No estoy de acuerdo con la palabra víctima, pero en este punto hay que utilizarla. Entonces, usted está volviendo a agredir a esa persona de manera psicológica. Debería intentarlo con más ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Usted le está diciendo que ella no lo ha intentado con el deseo, con la motivación adecuada, pero le está haciendo sentir culpable de que ella es la causante de que su esposo y ella se lleven mal y no logren lo que ella quiere. Entonces, por eso no aconsejo estos temas, estos niveles. El nivel 1 pregunta, ¿cuáles son las razones por las que no se entienden? Eso sí, es utilizarlo. Hay preguntas lógicas, hay preguntas de debate, de refutamiento de punto de vista, hay preguntas de funcionalidad, hay preguntas de conciencia, hay preguntas de reencuadre, hay preguntas de reestructuración, hay un sinfín de preguntas. Ya usted va a responder en base a los objetivos que usted quiere alcanzar con esa pregunta. Hay preguntas de conocimiento, que esas son las primeras que comenzamos a utilizar. ¿Cuáles son las razones por las que no se entienden? Aquí estamos hablando, le estamos invitando a analizar que cite una lista de situaciones que pudieran ellas cambiar para ver si pudieran entenderse. Siempre y cuando la persona esté también en un proceso individual con otro terapeuta o con usted. No invito a hacer este tipo de intervención de que la persona siga luchando en un tema de violencia. No lo invito. Lo que invito es que traten una separación física y que en esa separación física, no emocional, física, que son cosas diferentes, las personas se trabajen
de forma paralela, y cuando los terapeutas entiendan que tienen el paso para iniciar entonces un proceso juntos donde puedan establecer límites, donde puedan establecer acuerdos, donde puedan establecer normas funcionales, eso es lo que yo invito. Nivel 2, contenido. Aquí me voy a centrar solamente en los sucesos. Por ejemplo, ha intentado todo para llevarte bien con tu esposo, pero no ha funcionado. Aquí yo no estoy identificando, no estoy haciendo que la persona vea sus emociones ni vea la falta de acción que no tiene. Solo estoy identificando lo que está pasando, llevarse bien. No me importa más nada. Entonces, los cambios son muy mínimos con este tipo de intervención. Los cambios, los parafraseos de contenido no logran un impacto significativo. Pero sí logran un impacto significativo nivel 3, nivel 4 y nivel 5, porque ya ahí estoy devolviendo a la persona. Recordemos que el parafraseo no es más una técnica donde yo tomo las palabras, puede ser la misma frase o cambiando antónimo o sinónimo, y le devuelvo a la persona con el objetivo de que la persona se escuche. Escúchelo cómo está pensando, escuche cómo está viendo y percibiendo esta situación. Y esto le permite a la persona entrar en un estado de conciencia y logre mover a esta persona. Sin embargo, es posible que no se haga porque va a depender de la persona y de la demanda de esta persona. Así que no sientan culpa si la técnica que utilizan no tiene el funcionamiento que ustedes desean. Aquí vemos, te sientes animado. Demasiado duro contigo, no está explícito, está implícito el sentimiento. Puedo utilizar tristeza, te sientes frustrado o frustrada, siente vergüenza. Puedo usar cualquier tipo de emoción que esté relacionado con el suceso. Si está divorciado, inconscientemente la persona puede entender que no hay lógica. En la lógica o hay una contradicción en como yo estoy viendo que ella se siente y como realmente se siente, entonces la persona puede ser que la conexión que yo tenga en ese momento o la empatía que yo tenga en ese momento se rompa por un tiempo, tal vez definitiva o tal vez por un tiempo. Te sientes desanimado porque lo has intentado todo para llevarte bien con tu esposo y no lo ha logrado. Ustedes ven, solamente me baso en el sentimiento, pero sigo el mismo suceso. Es decir, el suceso no lo he cambiado. Con estos 5 niveles yo puedo hacer un proceso de algunos 30 minutos con el mismo tema, en el mismo tema, en el mismo tema, devolviéndole de diferentes formas, hasta lograr un objetivo donde la persona haga conciencia de sus pensamientos y de lo que quiere, y que lo que quiere es algo disfuncional para lo que realmente ella necesita. Tenemos el nivel 4, que son, aquí estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de la situación, pero estamos hablando de una dirección. A veces la persona llega ante usted con un problema, pero no sabe lo que quiere. Y ahí es el punto donde usted como terapeuta debe direccionarla a algo que ella acepte, porque si no lo acepta, es lógico que la técnica no van a tener, no van a ser efectivas. Por eso antes de iniciar un abordaje, se invita a la persona y se comunica a la persona que usted ha encontrado como objetivo terapéutico, ligando lo que usted ha encontrado más lo que ella trae, y así ella compre el proceso y le permita a ustedes tener direcciones efectivas que ella ya ha aceptado, porque en la tercera cita o la cuarta cita, porque hay personas que se extienden mucho, o en la segunda cita ya usted le pueda presentar la estructura de abordaje, y esa persona al comprar la estructura de abordaje ya usted tiene una dirección con la cual
quieres un tiempo de tranquilidad. Yo le estoy invitando a esa persona que abogue a un tiempo de armonía, que abogue a un tiempo de paz, que se puede dar un tiempo de distancia, una separación, un proceso de terapia donde la persona inicia su proceso, y lo vamos a ver aquí en el nivel 5. Sentimiento, dirección y acción. Aquí tengo el sentimiento, aquí tengo el contenido, tengo la dirección y tengo una acción. Es decir, ya le digo a la persona qué hacer, pero lo digo no como un consejo, sino como una posible acción o decisión que la persona pueda tomar. Por ejemplo, te sientes desanimada porque lo que has intentado no te lleva para llevarte, lo has intentado todo para llevarte bien con tu esposo y quieres un tiempo de tranquilidad. Una forma de empezar podría consistir en expresar tus sentimientos sobre este particular a tu esposo e invitarlo a tomar terapia. Aquí ya la persona tiene que tomar una decisión. Usted puede hacer esta inversión al inicio de una segunda o tercera sesión, en el medio y al final, de una forma que usted siga lloviendo sobre mojado hasta que esta persona logre objetivos terapéuticos principales, que un proceso donde hay una relación de una persona que está viviendo agresión y una persona que está agrediendo, lo ideal es que ambos tomen terapia por separado. Y así usted va a tener, vamos a decir, un proceso más efectivo, un proceso más satisfactorio y un proceso con logros y frutos de lo que usted esperaba y un poco más. Bueno, hasta aquí ha sido el abordaje. Como vemos, hay muchísima técnica. El tiempo creo que no nos daría para desarrollar cada una de las técnicas. Por esta razón, traté de usar varias técnicas en el desarrollo del curso y al final crear una técnica estructurada que ustedes puedan aplicar en cualquier de las etapas del proceso, inicio, al medio del proceso o ya cuando está finalizando el proceso de una sesión. César, todo de usted. Muy bien, gracias Martín, muy ilustrador esto. Estamos hablando de que nos has presentado, o por lo menos nos has mostrado al menos 35 técnicas, de modo que yo creo que es un menú inagotable, ¿no? En un corto espacio como este, pero sin duda te agradecemos el esfuerzo de haberlas resumido casi que al extracto, ¿no? A nivel más. Le tuve que quitar mucho y tuve que pelear conmigo para no ponerlo todo. Me imagino. Vamos a ver las preguntas que podamos tener. En este momento abrimos la ronda de preguntas. Carmen Ramírez pregunta, ¿por qué no usar terapia sistémica? La pregunta es, ¿por qué no usas terapia sistémica? ¿O no la recomiendas? Sí, la pregunta es... ¿Me escuchó? Sí, la pregunta es, ¿por qué no usas terapia sistémica? Ajá. Miren, lo que pasa es que la terapia sistémica tenemos que buscar responsables y corresponsables, porque la terapia sistémica conlleva una coparticipación activa de todos los miembros. Entonces, una de las ideas distorsionadas, uno de los pensamientos distorsionados del hombre es que la mujer lo provoca, es que la mujer es la causante de las agresiones. Entonces, si a esto le implico el hecho de que tengo que mover el sistema y dar responsabilidad a cada quien, entonces estoy responsable del pensamiento distorsionado de que la mujer es responsable. Entonces, no es idóneo este hombre la tenga sometida por 5 o 10 años, haciéndola responsable de todo lo que sucede en el hogar y de la mala crianza de los hijos, y vayan a un profesional a buscar ayuda y el profesional también le caiga arriba.
eso sería acabar con el autoestima, destruir totalmente la autoestima de una persona. Entonces debemos evitar totalmente esto. Sin embargo, podemos utilizar diferentes técnicas que nos pudieran ayudar a hacer más eficiente el proceso. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario de parte de la sala? Bien. Bueno, parece que todo ha quedado muy claro. Ajá, adelante. Diandra está... Gracias. Entonces, como terapeuta familiar, ¿cómo sé distinguir que estoy frente a un problema ya mayor de violencia? Porque sabemos que la violencia no es solamente física, sino también emocional. Y al mismo tiempo, ¿cómo distingo que el abordaje debe ser sistémico o debe ser individual? Dos preguntas. Y la próxima es, la violencia tiene muchos efectos colaterales. Cuando hay un objeto de violencia, hay varios dentro de la familia. Entiéndase los hijos que por esta dinámica están sufriendo. Entonces, dime, ayúdame a desmenuzar el pastel. Esa es la pregunta. Okay. Sí, está bien. Identificar la violencia es fácil cuando sabemos la estructura de la violencia. Hay violencia estructural exclusiva y hay violencia estructural generalizada. La exclusiva es aquellos patrones de conducta de oprimir a una de las parejas. Puede ser el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Inicia por micro violencia o neoviolencia, como se le llama ahora. Son conductas, comportamientos o insinuaciones leves que la persona le entiende como preocupación. Por ejemplo, ella trabaja y tiene que llegar a las 5 de la tarde, pero son las 5:05, ya él está llamando insistentemente. Y cuando llega a la casa, la aborda, pero yo estoy preocupado por ti. ¿Dónde tú te has metido? He estado llamando, pero tú estás preocupado por ella, pero no han pasado 40 minutos, no han pasado 45 minutos, ha pasado 5 minutos. Entonces, la violencia tiene un patrón y el patrón número uno de la violencia es el objetivo de someter, es el objetivo de que una persona tenga el control, es el objetivo de que la otra persona haga lo que yo quiera. Y cuando yo hago la entrevista, la anamnesis, la exploración completa, y yo veo que a través del tiempo no se toma en cuenta la opinión de la mujer, se califica la aportación de la mujer, el esposo maneja el dinero de forma inadecuada, hay un aislamiento en cuestión de la mujer, ya debo ir identificando que hay violencia, tal vez no grave, pero hay un tipo de violencia suave que con el tiempo se va incrementando. Además, la mujer o la persona que está sufriendo violencia así lo expone porque no se siente autorrealizada, no siente que es parte de la familia, no se siente... Son señales, hay muchísimas señales y para eso tendríamos que hablar de los 19 tipos de violencia que yo tengo clasificado, iniciando por lo más suave hasta lo peor. La violencia, una galleta, un trompón, que es lo que más se habla. Disculpe. ¿Me está escuchando? Sí, se empezó a escuchar un poco mal. Ahora habla, por favor, para saber si te escuchamos. No te estamos oyendo.
No, no, no. Ahora sí. Ahora sí. Ok, fue que el Bluetooth se apagó. Ok. Entonces, estamos hablando de una serie de violencia. Cuando ustedes escuchan la galleta, el pocozón, el trompón en los medios de noticias, ese es el extremo de la violencia. Eso quiere decir que esta mujer ha vivido violencia tal vez por 2, 3, 4, 5 años. Pero como ella no sabe que quítate esos pantalones que se te marca o esa falda provoca a los hombres, o yo no quiero que tú salgas así para la calle, o tú no vas con tus amigas, o ¿por qué tú vas a dejar a los muchachos solos? Ellas no entienden que eso es violencia, entonces va a incrementar mucho más tiempo que esta galleta. Si ustedes se dan cuenta en la fiscalía, no, hace un mes, hace 2 meses, él bebiendo, se descontroló y me agredió. Pero cuando ustedes buscan el historial, ustedes están viendo que es un opresor económico, ustedes pueden identificar que es un opresor psicológico. En la casa se debe pedir permiso para lo que él diga y para lo que él haga. Entonces, esas son señales de violencia. También en consulta, cuando ellas llegan, se sienta, la mujer mira al hombre para ver quién es que va a hablar. Si él le da el permiso, ella comienza a hablar. Pero si no le da el permiso, ella no comienza a hablar. Y ustedes la ven que ella se sienta, pero se sienta nerviosa. Y ustedes sienten como que como él va a responder. Y cada vez que ella va a hacer un aporte, él lo mira como, ¿puedo hacerlo? O está bien que lo haga. Y así por el estilo. Entonces, son muchas señales que tenemos que para eso tendríamos que hacer otro curso y conocer los tipos de violencia, la estructura de la violencia, la dirección de la violencia, la jerarquía de la violencia y lo que es la duración, la frecuencia, intensidad e impacto de la violencia. Y como usted dice, también estamos atendiendo al hombre que agrede, estamos atendiendo a la mujer que ha sido agredida y muchas veces dejamos de lado a los niños. En base a esto, podemos identificar incluso y decir tiene una gran cantidad de consultantes que han llegado allá porque el niño tiene problemas con educación, con el aprendizaje, o tiene problemas con concentración, o tiene dificultad de socialización, o se pierde, o no habla, o no interactúa con la familia, o se pone antisocial. Cuando buscamos violencia, es casi un 80% seguro que cuando el niño se comporta así, y más en el área de aprendizaje, hay violencia. Muy bien. Creo que la respondí la 3. Sí. Alexandra aquí nos pregunta si qué tanta apertura muestran las consultantes hacia ti por el hecho de ser hombre, como terapeuta. Mire, incluso en el centro conductual para hombres, los hombres no atendemos a las mujeres. Es decir, está prohibido que los hombres atiendan. Hemos tenido situaciones de crisis que hemos atendido. Yo he tenido que atender algunas chicas que llegan con una demanda o una situación de crisis. Y una vez yo la atiendo, hemos tenido conflictos porque no quieren volver con su terapeuta. No quieren, ellas sienten a veces que un hombre pudiera entenderla un poquito más porque no la ve desde el punto de víctima de que los hombres son el demonio o son lo peor, porque hay una terapia centrada donde se sataniza al hombre y no, todos podemos cambiar porque todos estamos, podemos iniciar un proceso
y todos tenemos derecho a modificar nuestra conducta. Entonces, en otros de los centros donde yo trabajo, muchas mujeres externalizan, mira, yo he consultado con mujeres, pero no quiero seguir consultándome con mujeres, quiero consultarme con hombres, y muchas veces llaman y dicen, yo quiero un hombre, no quiero a una mujer porque ya lo he intentado con una mujer. Muchas han reflejado que es una situación como que a veces la mujer no comprende la posición de la mujer y se siente juzgada. En el caso mío, yo intervengo de una forma más amigable, pero sin llegar al punto de que malinterpreten la intervención. Hay un modelamiento también en identificar que no todos los hombres son agresores. Recordemos que la propaganda, la noticia es que todos los hombres somos violentos porque venimos de una estructura patriarcal machista y que nos han enseñado a ser violentos. No es así. Entonces, cuando ella se ven con este panorama que hay un hombre diferente, hay un hombre que no agrede, hay un hombre que no maltrata ni oprime, entonces entienden que ese hombre con el que está no es el indicado y pueden tomar otra decisión. Yo he tenido buena apertura con las mujeres, tanto en el centro de César como en CAIP Herrera, que es una de las demandas que más llegan y llegan por fiscalía. Y estamos hablando para poder analizar si un proceso es efectivo, podríamos tomar como referencia la cantidad de consultas. Estamos hablando de 12, 15 y hasta 20 consultas con una persona, que a veces es difícil llegar a 3, porque muchas veces llegan entendiendo que no tienen problema. Y además también utilizo el abordaje o la técnica que se me olvidó. Eso lo voy a hablar en el curso de terapia con hombres, de vender el proceso, vender los beneficios del proceso. Es decir, yo no inicio con que tiene que dejar a este hombre, yo no inicio con que tiene que dejar la familia, yo no inicio con que tiene que coger 3 muchachos e irte. Yo inicio con cuáles son los beneficio para la madre de ella, que sufre en carne viva todo lo que a ella le pasa, para ese hombre también, cuáles son los beneficios para el proceso, para invitarlo al proceso también. Es decir, desde ese punto de abordaje, creo que tendríamos una apertura mucho mayor en cuanto a recibir la terapia, en cuanto a comprometerse con la terapia. Exacto. De hecho, una observación que es muy común, que es muy frecuente escuchar, es que los hombres no les gusta ir a terapia. Digamos, fuera del campo del tema de la violencia, ¿no? Estoy hablando en general. Escuchamos como que la queja muchas veces de los psicoterapeutas, de las psicoterapeutas, ¿no? Que a los hombres no les gusta ir a terapia, que no van, que no. Sin embargo, esa no es la experiencia nuestra. En nuestra experiencia en el IESI, 50% de los consultantes son varones. No tenemos ese problema. Quizás, no lo sé, pero una hipótesis que tenemos es que tenemos más o menos el 50% de los terapeutas son hombres. Y cuando un hombre habla también con otro hombre, el proceso terapéutico tiende a ser distinto. Es decir, el pensamiento predominantemente femenino está centrado más en las emociones y a los hombres les resulta muy incómodo entrar a hablar de emociones, quieren hablar directamente de lo práctico y no tanto de las emociones. Entonces ahí probablemente por eso también tenemos tanto éxito con los varones, ¿no? O sea, nosotros tenemos consultantes varones que vienen solos, que vienen por su propia cuenta, ¿no? Que los trae
la pareja. Muchas veces incluso tenemos varones que vienen para después traer a su compañera, ¿no? Para la terapia de pareja. O sea que en Así ese es. sentido hemos tenido como una experiencia distinta, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta acá que dice si estamos frente a un caso de violencia física, ¿no estamos llamados a retirar nuestra consultante de ese ambiente peligroso que atenta contra su vida? Y permíteme enlazar con otra pregunta para que la puedas redondear, que plantea cómo se conduce de manera obligatoria a través de la Fiscalía de Violencia de Género a un agresor, porque esta misma persona pregunta sobre las intervenciones con agresores, pero tenemos un curso dentro de 3 días solo para hablar de eso, de modo que te pido que te concentres más en estas dos que te he lanzado y después te lanzo 2 o 3 más que están por ahí. Adelante. Ok. Sí, todo terapeuta tiene obligación y compromiso de denunciar y llevar, acompañar a la persona a iniciar un proceso. Puede acompañarla en el proceso completo o puede llevarla a iniciar el proceso. Porque cuando ustedes inician el proceso con la fiscalía tiene un equipo que la va a acompañar a ella. Nosotros tenemos contacto directo con fiscales, tenemos contacto directo con jueces y tenemos contacto directo con diferentes fiscalías, la cual llamamos, tomamos el nombre de la persona que está en turno y referimos a la persona. Incluso si vemos que la violencia es muy extrema y hay un peligro eminente, podemos solicitar una patrulla para que esta persona sea conducida, porque muchas veces hacemos nosotros el proceso de escribir la carta, llamar, hacer la cita, establecer las conexiones y la hora que esta persona debe presentarse a la fiscalía, la mujer debe presentarse a la fiscalía con la carta. ¿Ustedes saben qué hace ella? Se van para la casa y le dice al hombre, mira, dice que tu hija tiene problemas y es por tu comportamiento. Y entonces guardan la carta. Entonces, muchas veces uno como terapeuta hace el proceso ético que uno debe hacer, pero hay un proceso que la otra persona debe cumplir. Y hay muchas mujeres que, como dependen económicamente de este hombre, no quieren meterlo preso. Quiere que la agresión ceda, quiere que ese hombre cambie, pero no quieren iniciar el proceso adecuado para eso. Entonces, para ustedes protegerse y para hacer un abordaje correcto, ustedes se ponen directamente en contacto con el sistema de justicia, toman los datos de la representante que ustedes la atendió a ustedes, le informa de la situación, hacen una carta y le envían o la llevan o solicitan una patrulla dependiendo del caso y tienen su acuse de recibo de que usted refirió en el momento oportuno a esa mujer. Porque estamos frente a un sistema legal. Y si usted no lo hace de esa forma, sin querer y por querer ayudar, puede verse implicado en una situación que tal vez después lo lamente. Entonces usted debe protegerse. Me hiciste otra pregunta con relación a esa en caso de los hombres. Aunque tenemos un curso para esto, los hombres que son enviados desde la fiscalía a tomar terapia tienen que ir obligados. Si no van obligados, entonces tienen la opción de que van a prisión. Si están tomando terapia, pueden seguir trabajando, pueden proteger su negocio si lo tienen o pueden cuidar de su empleo. Sin embargo, si van a prisión, pierden todo eso y tienen una ficha. Entonces, ¿qué yo hago? Decir, perdón, a manera de testimonio, para mí fue sorprendente ver en una sala, en una misma sala, un sujeto vestido de militar con su kepi, un mecánico, un médico,
Es decir, ahí está todo el mundo de igual a igual. O va preso o va a terapia. En ese sentido, la ley es bastante inflexible. Sí, yo le digo a ellos cuando llegan a terapia, mire, es mejor que usted se ponga a vender droga, que usted le levante la mano a una mujer. Porque usted sale más fácil por vendedor de droga que por haber agredido a una mujer. Allá se la ponen difícil también. Es decir, que no es solamente entrar en prisión, es que cuando va a prisión va a encontrar también un castigo por lo mismo recluso. Y ustedes saben que eso puede terminar a veces muy feo. ¿La otra pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta que tiene que ver con que si el terapeuta masculino puede ser visto como seductor de la compañera del agresor. O sea, que el agresor se sienta celoso por el terapeuta masculino, asumiendo que está seduciendo a su mujer. ¿De cuál ha sido tu experiencia? En mi caso, no ha sido, porque uno estaría en peligro. Sin embargo, el abordaje que yo hago para cuidarme de eso es dirigido más al hombre. Cuando yo lo tengo a ambos como pareja, le doy la opción a ellos a elegir quién va a iniciar la conversación y utilizo la técnica de la ficha o de la tarjeta, porque hay algunos que no dejan hablar al otro y se pone como caso cerrado. Uno interrumpe al otro, entonces desde consulta se comienza a establecer o a modelar límites. Y entonces los abordajes que yo hago van dirigidos al hombre. ¿Qué yo hago? Miro más al hombre, hablo hacia el hombre, conecto con el hombre. Así el hombre no entiende que estoy parte de la mujer y lo estoy castigando a él o lo estoy cuestionando a él, sino que estoy siendo empático con ella, pero también estoy siendo empático con él y le explico cómo podría ser el abordaje, de que sean individual, los dos en terapia conmigo, o si se siente más cómodo para él, a ella la pongo en terapia con una de las profesionales como Ingrid o Gloriana. Entonces, así, si es un problema de celo, entonces ahí no vamos a tener ninguna situación con el terapeuta porque ella solamente se va a ver con Ingrid, Ingrid me va a pasar el reporte a mí y yo le voy a pasar el reporte a Ingrid y yo me voy a quedar con el hombre. Pero eso debemos identificarlo en el mismo momento de la primera sesión, desde que ellos se sientan. Desde que ellos se sientan, ellos te dicen más o menos con su lenguaje no verbal por dónde que va el asunto. Excelente. Alexandra Aquino pregunta sobre la efectividad, qué tanta efectividad puede tener el proceso terapéutico, teniendo en cuenta que es de carácter obligatorio. Y básicamente yo me adelanté a responderle por el chat que los números muestran que de 29,000 hombres, solo 10% ha recaído, pero obviamente puedes ampliar mucho mejor esa respuesta. Lo que pasa es que cuando ellos llegan allá, llegan con un pensamiento coercitivo. Pero cuando ellos entienden, eso lo vamos a ver en el curso, cuando le vendemos el proceso de mejoría total en su relación con su pareja, con su familia, en el lugar de trabajo, incluso hemos tenido hombres que después de haber iniciado el proceso lo han ascendido en el trabajo. Su pareja tiene una mejor relación y los hijos tienen un mejor completa. Entonces, ellos mismos te dicen, mira, si yo hubiese sabido todo esto que yo sé ahora, mi vida hubiese sido diferente. Porque el 80 al 85% llegan allá con mucha falta de información de poner límites adecuados, negociación, manejo de conflicto, manejo de problemas, pensamiento distorsionado, muchísimos pensamientos distorsionados en base a creencia o estructura machista patriarcal.
no reconocen los diferentes tipos de violencia, y esa es una clave. Cuando ellos reconocen los diferentes tipos de violencia, ellos comienzan a sentir culpa, a sentir dolor, a sentir vergüenza, porque ellos no sabían que su pareja estaba sufriendo tanto por su comportamiento. Claro está, una complicación con un tipo de trastorno de personalidad o algún tipo de problema un poco más fuerte. Esquizofrenia oculta, esquizoide, obsesivo compulsivo, el problema de ansiedad y otro tipo de problemas que pudieran agravar la situación. Estamos hablando de personas funcionales sin ningún tipo de problema o complicación psicológica. Pero es muy efectivo cuando ellos hacen conciencia. Después no se quieren ir. Tenemos que votar. La mayoría. Muy bien. Excelente. Bueno, creo que con esto estamos ya cercanos a las 9 de la noche y debemos ir cerrando. Tengan en cuenta, por favor, que tenemos un próximo curso con Martín también, con Martín Taveras, para hablar sobre las técnicas de abordaje psicoterapéutico a hombres con comportamientos de violencia. Y esto va a ser el 29, el 29 de abril, el día 29 de abril. De modo que estén atentos o atentas a la promoción o buscarlo tanto en el Facebook de IDESIP o en el Instagram del IDESIP, porque están todas las promociones allí disponibles. Igual se estarán publicando con cierta frecuencia. Sin duda, lo que muchos están sugiriendo en el chat, aparte de las felicitaciones y los agradecimientos a nuestro expositor, a Martín, es la necesidad de extender esto a un curso más amplio, ¿no? Lo cual sin duda ocurrirá probablemente ya en el mes de mayo, el mes próximo. Podemos tener este taller por esta vía probablemente, y si ya permitiría eventualmente hacerlo presencial, pues se haría presencial. Como ustedes ven, nuevamente, y como dije en otro momento, el trabajo de coordinar un equipo como el de IDESIP, que son 13 psicoterapeutas, con cada uno con sus particularidades y sus destrezas. Es un trabajo muy sencillo porque todos son excelentes profesionales y excelentes personas preparados en sus áreas y con una claridad absoluta de lo que saben y los límites para colaborar con otros colegas y pedir ayuda de otros colegas dentro del mismo equipo para poder trabajar los casos. Y eso para nosotros es un valor, es algo que lo pensamos como algo importante, ¿no? Y lo exaltamos. Muchas gracias, Martín. Ha sido una excelente noche. Nos veremos contigo el día 29. Mañana vamos a trabajar sobre técnicas de abordaje psicoterapéutico en situación de crisis. Para ello tendremos otra colega de nuestro staff, que es la doctora Ingrid Bello. La doctora Ingrid Bello es psicóloga con un doctorado en psicología clínica y va a estar compartiendo con nosotros algunas de estas técnicas de intervención en crisis, de modo que les invitamos a aquellos que les interese, pues entonces a registrarse mañana en la mañana en este curso. A ustedes, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Mañana nos vemos. Descansen y duerman bien.